Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Edwin García. Es una bendición estar nuevamente en un video más y hoy en día yo quiero hablarte sobre un tema, de algo que está sucediendo realmente, de algo que estamos viviendo en nuestra sociedad y que se está dando cada vez más y más y más y en lo personal a mí no me está gustando lo que está sucediendo, pero quiero hablarte sobre la iglesia, de la pasividad que está teniendo la iglesia hoy en día, de la pasividad que está teniendo la iglesia cristiana evangélica, que realmente es una iglesia que se está durmiendo, es una iglesia que se está estancando, una iglesia que no está haciendo absolutamente nada de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy en día yo quiero hablarte sobre la iglesia light y antes de hablar y de entrar en ese tema, yo quiero invitarte para que te suscribas a este canal, para que compartas estos videos, que evangelices, que bendigas a otras personas, porque cuando tú nos apoyas, estás bendiciendo también al cuerpo de Cristo. Y yo quiero que hoy en día hablarte sobre este tema que está sucediendo porque realmente lo estamos viviendo, realmente la iglesia se está durmiendo. Hoy en día la iglesia, hay muchos pastores, yo sé que van a haber muchas personas que no les va a gustar lo que yo voy a decir, van a haber muchas personas, muchos pastores que no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero necesito decirlo, necesito sacarlo porque realmente estamos viviendo en una sociedad donde se está acomodando, donde un evangelio se está estancando, donde realmente no estamos haciendo lo que Dios quiere, no estamos trabajando como Dios realmente quiere que trabajemos. Hoy en día la iglesia light, la iglesia que se ha acomodado, la iglesia que se está durmiendo, y yo te voy a decir algo, es la iglesia que se está muriendo hoy en día. Y tal vez te vas a sorprender y vas a decir, pero ¿cómo es de que está hablando esto? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Pero yo voy a tocar varios puntos donde te vas a dar cuenta y yo quiero, por favor, iglesia, abre los ojos, por favor, iglesia, ten tu entendimiento en el corazón de Dios, ten tu entendimiento en la palabra de Dios, porque hoy en día la iglesia está operando de una manera que realmente en lo personal a mí me sorprende. En lo personal yo me estoy quedando asombrado, me estoy quedando asustado de muchas iglesias donde hay pastores que están hablando cosas que realmente están fuera de contexto, que realmente no están escritas en la palabra de Dios y no se enfocan en eso porque realmente no están leyendo la palabra de Dios, no hay revelación de parte del Espíritu Santo en esos ministros. Y voy a tocar varios puntos y yo te digo, abre los ojos, por favor, porque si tú abres los ojos te vas a dar cuenta y te vas a asustar, te vas a sorprender y vas a decir, wow, ¿qué estoy haciendo en esto? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo te voy a tocar varios puntos y quiero que pongas mucha atención a lo que yo voy a hablar hoy en día. Yo quiero compartir esta palabra, quiero compartirte en este video este tema porque no estoy tranquilo con lo que está pasando realmente hoy en día. Hay muchas iglesias donde solamente se están predicando para agradar a la gente, para entretener a la gente, para que la gente se quede acomodada, la gente se sienta bien. Yo te voy a decir algo. Realmente cuando se predica la palabra de Dios no es para que la gente se agrade, no es para que la gente esté cómoda, no es para que la gente esté feliz, sino que para que la gente sea removido sus cimientos de comodidad, para que la gente sea confrontada con el pecado, porque inclusive dentro de esas iglesias light, no solamente se está predicando para entretener a la gente, sino también hay temas que no tocan, donde son temas para confrontar el pecado. Las iglesias donde no confrontan el pecado, ojo, ten cuidado, porque son iglesias donde no hay una visión de parte de Dios. En las iglesias donde realmente no se predica sobre el pecado, donde no se confronta el pecado, ojo, son iglesias que no tienen la dirección de Dios. Ten mucho cuidado con esto, porque tenemos que ver iglesias donde realmente se confronte el pecado, donde realmente haya eso que nos haga ver donde nosotros estamos mal, donde estamos cometiendo errores, donde nos estamos equivocando tanto y queremos ser salvos. ¿Sabes?
Cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque Él ha muerto, Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó para traernos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar ese sacrificio en la cruz del Calvario, de predicar y de confrontar el pecado, que por ese mismo acto de amor, Cristo se sacrificó para que tanto tú como yo seamos libres, tengamos esa vida en Cristo Jesús, y tenemos que confrontar el pecado. Las iglesias light es donde se le da también mayor oportunidad de servir a las personas que ofrendan más, que viven en pecado. Y la gente que realmente busca de Dios, la gente que realmente tiene unción, la gente que realmente está en esa búsqueda constante y se nota realmente que son gente de Dios, a ellos se les anula, se les deja a un lado, se les aparta, no se les toma en cuenta, e inclusive hay hermanos, hay gente dentro de la iglesia que se levanta en contra de la gente que busca de Dios. Y tienes que visualizar eso, porque es importante que nosotros comprendamos que realmente la iglesia de Dios hoy en día tiene que estar preparada para cuando suceda el rapto, tiene que estar preparada para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos listos, estemos preparados, abramos los ojos, digámosle al Señor que sean abiertos nuestro entendimiento, mis amados hermanos. Dentro de las iglesias light son las iglesias que hay más gente que no tiene un compromiso real con Dios. Son esas personas que no se comprometen con Dios. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque en todas las iglesias siempre va a haber gente así. Gente donde realmente no se comprometen con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Abramos nuestros ojos. Si nosotros nos comprometemos con el Señor, hagamos las cosas para Dios, hagámoslas bien. Busquemos de Dios, busquemos su presencia, cumplamos con lo que nos hemos comprometido, porque de lo contrario estaremos acarreando maldición. De lo contrario, si nosotros abrimos nuestras bocas, nosotros no nos comprometemos y nosotros no hacemos lo que nosotros decimos, tengamos mucho cuidado con eso, porque nos estamos comprometiendo con Dios. Cada vez que tú te comprometas con Dios, haz y cumple, y no juegues con lo que tú abras tu boca y digas, bueno, yo voy a hacer esto, y a la mera hora no lo haces. Ten mucho cuidado, porque con Dios es con quien tú te estás comprometiendo. Hoy hay gente que realmente no se quiere comprometer también en las cosas de Dios. Quieren tener una vida donde puedan vivir en pecado por momentos y tratar de ir a la iglesia y tener una apariencia nada más de que son buenos cristianos. Iglesia, abre los ojos. Nuevamente te digo, comprométete con Dios y cumple con el Señor. Así como Dios, Él se ha comprometido con bendecirte, se ha comprometido con darte bendiciones, y no solamente le busquemos a Dios por interés nada más. Ahora, dentro de las iglesias light, realmente no existe la liberación. Hoy en día hay muchas iglesias donde ya no se habla de liberación. La iglesia genuina de Cristo tiene que existir la liberación. Por eso es que eso es parte del llamado de las verdaderas iglesias de Dios. Tiene que existir liberación. La palabra de Dios nos habla que las maldiciones correrán de la tercera a la cuarta generación. Hay cuatro generaciones arriba de nosotros, y de ahí pueden haber muchas más generaciones abajo de nosotros. Y tiene que existir la liberación. Las iglesias donde realmente no se predica sobre la liberación, no se ora, no se ministra, no hay liberación, mucho cuidado. Hay muchas iglesias hoy en día donde solo se habla del amor, solo se habla de la unidad y que todo es una bendición, todo es una felicidad, pero cuando hay problemas comienzan a suscitarse una gran división dentro de los hermanos, comienzan a suceder muchos problemas dentro de las iglesias. Y ojo con esto, porque las iglesias, las verdaderas iglesias de Dios, es donde se predica la liberación.
Hoy en día hay iglesias light o iglesias donde realmente no se ayuna, no se habla, no se predica del ayuno, no se ministra el ayuno, no hay oración por el ayuno. Tenemos que tener cuidado en esto. La verdadera iglesia de Cristo, hay liberación, se predica de liberación, hay ayuno, se predica sobre el ayuno. También hay iglesias donde ya realmente no se hacen vigilias. Ya las iglesias están tan acomodadas que realmente no existen las vigilias. No existen las vigilias hoy en día. Ya no se hacen vigilias. Ojo con esto. Yo con todo lo que he estado hablando, no quiere decir de que no existan iglesias donde se lleve a cabo las liberaciones, donde se hagan ayunos. Hay iglesias de Cristo que existen realmente. Hay iglesias que hay. Por eso digo, habrá muchos que se van a molestar, se van a enojar, pero es necesario que se predique eso. No podemos callar, no podemos estar mintiendo, no podemos estar engañando a la gente. Existen iglesias de Cristo hoy en día, pero también existen iglesias que están engañando a la gente. Hay muchas iglesias donde también hay pastores que no están comprometidos a orar por la necesidad de la gente. Hay pastores donde delegan a otras personas para ministrar, delegan a otras personas para orar, pero ellos ya no se comprometen a orar por la gente. Y déjenme decirle algo. Ese es el trabajo que Dios les ha mandado a hacer pastores. Ese es el trabajo que Dios les ha mandado a hacer ministros. Ustedes tienen que orar por la gente. Ustedes tienen que ministrar. Comprométanse con Cristo. Comprométanse con el Señor, porque ese es el verdadero llamado. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Hay muchos pastores hoy en día que ya no quieren hacer ese trabajo, ya delegan a otras personas porque no quieren comprometerse o porque ellos le llaman, ya no quieren perder el tiempo con la gente. Y no se trata de eso. Eso es el llamado por el cual Cristo ha puesto a ministros, ha puesto a pastores para que ayuden a otras personas. Hoy en día hay pastores que se hacen llamar pastores solo porque se gradúan en escuelas teológicas, y no se trata de eso. Tú puedes estudiar en una escuela teológica, pero no te hace ser un pastor. Te puede ayudar, pero si tú no tienes el llamado, el verdadero llamado de Dios para ser pastor, solamente vas a ser una persona con conocimiento teológico. Y tienes que tener mucho cuidado en esto, porque hay personas, hay ministros. Y ojo con esto, porque eso también tiene que ser parte de que tú te comprometas a orar para poder discernir a esos ministros. A los ministros que solamente son pastores porque estudiaron en una escuela teológica. Tal vez a muchos no les va a gustar lo que yo estoy hablando, pero es necesario que se predique. Es necesario porque cuando se levantan los ministerios, dice que Dios llama a sus 5 ministros: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Cristo Jesús, el Señor, es el único que hace el llamado. Ahora, hay pastores que se hacen llamar pastores sin tener un verdadero llamado de Dios. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber realmente que si somos llamados por parte de Dios, vamos a predicar la verdad en Cristo. Pero si solamente somos pastores porque queremos poner nuestra iglesia o porque nos hemos graduado de una escuela teológica o de un instituto bíblico, porque nos hemos graduado como pastores, eso no va a funcionar. Tú tienes que tener el verdadero llamado de parte de Dios para poder ministrar, para poder cumplir con lo que realmente Dios tiene. Y cuando tú tienes el verdadero llamado, el Señor te va a respaldar y te va a respaldar con milagros. Eso tienes que tener en cuenta, y eso tienen que tener en cuenta de ver que el ministro tiene el verdadero llamado de Dios porque está siendo respaldado por Dios. Eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver, gente. Amados hermanos, yo quiero que ustedes, yo oro, clamo para que ustedes abran sus ojos, para que ustedes puedan saber que realmente cómo está la iglesia hoy en día. Ahora, yo quiero mencionar
ya los últimos puntos para ir terminando. Dentro de las iglesias hay iglesias light donde realmente no hay revelación. La iglesia que se está durmiendo, la iglesia que se está estancando, la iglesia light, no va a haber revelación. No existe la revelación. Uno que otro irá a tener revelación, pero es porque están comprometidos con Dios a buscar de su presencia. Pero las iglesias donde no hay revelación, yo me recuerdo hace muchos años, en la iglesia donde yo comencé a asistir, me recuerdo que cuando ya iba terminando la adoración, siempre había una hermana que se levantaba y profetizaba. Terminaba, se levantaba otro hermano y profetizaba. Se terminaba y había otro hermano y profetizaba. Hoy en día ya no existen iglesias o habrán iglesias, pero son muy pocas, donde hay revelación, donde se profetiza. Ya no, hay muchas iglesias donde ya realmente no se profetiza nada. Habrá unas que otras iglesias donde se profetizará, pero es donde realmente hay un verdadero compromiso delante de Dios. Hoy en día hay iglesias donde ya no se predica del infierno. Hay mucha gente que le tiene pavor, le tiene temor al infierno y tiene mucho miedo del infierno. Ya no se predica sobre eso. Hay muchas iglesias donde ya no se habla de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Hay tantas cosas que están sucediendo y hay muchos pastores que no tienen revelación sobre los últimos tiempos y no se dan cuenta en el tiempo en el cual estamos viviendo. Miremos cómo está la tecnología el día de hoy. La tecnología del día de hoy está de una manera sorprendente. En la política ya se está acomodando a cómo va a ser el nuevo sistema del nuevo orden mundial. Las monedas poco a poco están perdiendo peso y eso va a dar lugar a que explote una sola moneda, que es la que va a estar instaurándose en todo el mundo. Y eso es lo que mucha gente no está viendo. Cómo está el clima hoy en día, cómo están las guerras. Podemos ver la guerra de Ucrania y Rusia hoy en día. Muchas cosas van a empezar a salir a relucir y la gente está tan ciega que no va a ver lo que está sucediendo a nivel bíblico. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que informarnos, pero informarnos en la palabra de Dios. Hoy en día hay iglesias donde no se predica del rapto. Hay iglesias donde ya ni creen en el rapto. Y déjenme decirles que el rapto es bíblico. Hay mucha gente que no cree eso. Y gente cristiana. Yo no estoy diciendo que sea gente secular, gente de otras religiones, sino gente cristiana que no cree en el rapto. Déjenme decirles que tenemos que prepararnos, tenemos que buscar de la presencia de Dios. Y yo quiero leer unos versículos bíblicos donde está respaldado todo lo que yo he estado hablando hoy en día. La liberación en la iglesia lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, y dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Jesús mismo trajo la liberación a nuestras vidas cuando murió en la cruz del Calvario. Pero recordemos que también en nuestras vidas nosotros hemos vivido por tantas circunstancias que muchas veces son negativas y necesitamos de liberación, porque hemos abierto puertas. Muchas veces vivimos en pecado o a veces nos pasan tantas cosas sin nosotros tener la culpa. Tenemos que pedir liberación, tenemos que pedir al Señor Jesucristo que traiga liberación a nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo tomemos en día, nos tomemos en cuenta hoy en día. También quiero leer el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, que dice así: ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de la impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? Este versículo respalda al ayuno. Hay más versículos que respaldan sobre el ayuno, pero es para que nosotros vayamos entendiendo que es importante que exista el ayuno en nuestras vidas. Es importante que exista la liberación en nuestras vidas. También yo quiero leer en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25,
donde dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino que animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿A qué día se está refiriendo en la palabra? Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, y si existe una segunda venida es porque va a haber un rapto. Tengamos en cuenta eso. Si existe una segunda venida es porque va a existir un rapto. Ahora, la palabra de Dios en este versículo dice que no debemos dejar de congregarnos. Más bien tengamos nosotros la sabiduría para buscar la iglesia que Dios quiere, en donde nosotros podamos congregarnos, en donde nosotros podamos ser partícipes para poder apoyar, para poder ser de bendición, para poder también bendecir a la gente conforme a lo que Dios nos da a nosotros y nosotros recibimos cuando estamos buscando de su presencia. Capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 4 y 5, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Debemos ser parte de un cuerpo en Cristo Jesús. Pero así como dice la palabra, que cada uno tenemos funciones diferentes, busquemos de la presencia de Dios, pidámosle al Señor que nos diga cuál es nuestra verdadera función y ayudemos, seamos de bendición, comprometámonos con el Señor para poder ser de bendición. Yo quiero animarles a cada uno de ustedes para que se comprometan a buscar de la presencia de Dios y que realmente seamos de esas personas que están con sus lámparas encendidas para que cuando ocurra aquel día estemos listos y preparados y nos vayamos a la redención con nuestro amado Salvador. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Saben? Prediquemos, evangelicemos. Mateo 28 nos llama a todos a predicar el evangelio, a todos a predicar la palabra de Dios. No nos conformemos con lo que tenemos, no nos conformemos con lo que estamos viviendo. Prediquemos. Por eso les decía al inicio, apóyennos compartiendo este video, apóyennos suscribiéndose al canal y prediquen la palabra del Señor. No se conformen con lo que están viviendo. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y eso es un mandato de parte de Dios. Debemos de predicar. Hoy, iglesia, hoy en día, yo te digo, abre los ojos, abre tus sentidos para que tú puedas escuchar a tu Salvador, que tú puedas escuchar a Cristo Jesús, tú puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Iglesia, abre tus ojos, abre tus sentidos y sobre todo abre tus sentidos espirituales, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos en donde tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de la presencia de Dios, pero sobre todo tenemos que predicar, tenemos que ayudar a muchas otras personas y abramos nuestros ojos sobre aquellos ministerios que están engañando a la iglesia hoy en día. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en un próximo video. Muchas bendiciones a todos.